El mercado inmobiliario está prácticamente muerto y en una espiral descendente muy extraña. Precios en descenso, tasas de transacciones inmobiliarias en descenso y por lo tanto menos compra y venta. Los inversores ya no quieren comprar y los alquileres están subiendo. Esto significa que los mecanismos de mercado ya no están funcionando correctamente. Existen diversas razones para esto y probablemente no se resolverán a corto plazo. Entonces, ¿qué está sucediendo y qué hacer? ¿Deberías vender si actualmente tienes inversiones inmobiliarias? ¿Cómo es iniciar como inversor en esta fase de crisis? ¿Deberías construir ahora o esperar a ver cuál es la perspectiva para los inquilinos? Vamos a analizar esta interesante situación actual y proporcionar un resumen del mercado inmobiliario en este entorno. Por un lado, hay un aumento en las expensas. Se convirtieron en una especie de segundo alquiler, debido al aumento de los precios de la energía. Hay un aumento en los impuestos sobre bienes raíces, lo que supone una carga financiera adicional para los propietarios. También vemos un aumento en las tasas de interés de los préstamos, lo que implica un mayor riesgo crediticio porque el financiamiento cuesta lo que no llegó a costar en décadas. También, la disminución de las tasas de préstamo incluso puede llevar a ventas forzosas y subastas judiciales. Estamos ante una recesión económica, es cuestión de abrir los ojos. Leemos el periódico y cada día vemos otra empresa más en quiebra y otras que se están trasladando al extranjero. La desindustrialización está en pleno apogeo en Alemania. UP celebrando camino al abismo. Se suma el riesgo de la insolvencia personal, lo que significa que cuanto peor le va laboralmente a la población, más difícil se hace para los mercados inmobiliarios, ya que naturalmente están vinculados. También hay riesgos de finalización, riesgos adicionales a la hora de contratar desarrolladoras, ya que con el riesgo actual de quiebra tampoco pueden ofrecer seguridad en la planificación. Establecen condiciones y precios, pero luego suben los costos de construcción y no pueden ofrecer planificación adecuada. Además, tenemos precios inmobiliarios en declive, lo que implica caídas de precios de hasta un 10%, 20% o más, dependiendo en gran medida de la ubicación. También observamos una disminución real en las transacciones de compra-venta de inmuebles basadas en escrituras notariales. Además, las autorizaciones de construcción están disminuyendo, lo que probablemente estrechará aún más la oferta ya limitada, ya que no hay incentivos debido a que no es realmente rentable, dado que hay escasos rendimientos para los posibles inversores. Además, hay menos actividad de construcción y alquileres cada vez más caros, lo que también frena inversiones en construcciones nuevas. A todo esto, la querida política, por supuesto, se entromete en todo, tenga sentido o no lo tenga, como con la ley de energía para edificios, luego la ley de calefacción y la obligación de renovación. También se metieron con los impuestos sobre bienes raíces y veremos qué más se les ocurre en el futuro. Las medidas políticas obviamente generan incertidumbre tanto para los propietarios actuales como para los inversores, así como para aquellos que quieren construir nuevas unidades. Con esta política nunca se sabe qué nuevas excentricidades pueden surgir la próxima semana. Además, en los últimos años ha habido un aumento en las discusiones sobre expropiación, especialmente por parte de los partidos de izquierda, los Verdes y el SPD. Se menciona una y otra vez la posibilidad de un impuesto sobre el patrimonio y expropiación, es decir, una espada de Damocles. Y en Alemania cada vez falta más dinero. Aquí tenemos un cálculo del instituto del profesor Dr. Bernd Raffelhüschen. En él vemos también la deuda estatal implícita y muestra que es múltiples veces lo que efectivamente tenemos como obligaciones de pago futuras, es decir, que aun si incluimos cosas como por ejemplo el seguro de pensiones, el seguro de cuidado de salud y demás, incluso en este cálculo, se ha tenido en cuenta la inmigración. Por supuesto, no lo sabemos con certeza, pues depende de algunas variables, pero lo que sabemos es que es múltiples veces más de lo que nuestro presupuesto federal genera cada año. Dado que ya está completamente comprometido, surge una pregunta justificada. ¿Quién y cómo se supone que debe pagarlo, siendo que el presupuesto federal ya no es suficiente para cubrir los costos existentes y una montaña de deuda cada vez mayor?
Es una pregunta interesante. Por mi parte, tengo mi propia respuesta a eso, pero quizás cada uno debería encontrar la suya y simplemente reflexionar sobre qué está sucediendo allá arriba y cómo se supone que debería pagarse esta deuda estatal existente, así como la que vendrá en el futuro, que de hecho ya está incluida pero no es oficial. ¿Cómo se van a pagar todas esas deudas? ¿Acaso pueden ser pagadas? Y si no, ¿cómo se supone que manejará esa situación? En fin, el cambio demográfico de la población alemana también debería llevar a un exceso de oferta de vivienda a mediano y largo plazo, sin embargo, no a corto ni a mediano plazo, sino solo a largo plazo. Pero, afortunadamente tenemos a nuestros políticos y una inmigración de muy alta calidad con un gran número de niños, por lo que este problema probablemente no debería preocuparnos, aunque tal vez haya otros, en fin. Veremos qué tan negativas serán las consecuencias de todo esto, tanto para los inversores, para los que construyen nuevas propiedades, para los propietarios y para los inquilinos. Analicemos ahora nuestras situaciones particulares para que puedas definir en qué situación te encuentras y a partir de ahí puedes ver qué acción sería recomendable tomar en tu caso. Actualmente, construir se ha vuelto más caro. ¿Por qué? El terreno sigue siendo caro. Los costes de financiación del crédito son ahora más elevados. Los precios de los materiales de construcción y de los comerciantes se han disparado. La Oficina Federal de Estadística indica un aumento de entre el 3,7% para los inmuebles comerciales y el 4,2% para edificios residenciales. Ahora, siempre hay que tener en cuenta que se trata de la inflación oficial. Siempre que se compare, si no se modifican los métodos de recopilación estadística y demás, entonces suele surgir un valor muy diferente en la inflación no oficial, es decir, la verdadera inflación. Luego está la financiación de la construcción. Esto se desploma drásticamente. En 2023 teníamos todavía 161,000 millones en créditos. Nunca fue tan poco desde 2003. Es un total de 37% menos en comparación con el año 2022. Esto genera mucha inseguridad entre los potenciales constructores, lo cual es muy comprensible. También entre los propietarios de viviendas, es decir, aquellos que ya tienen inversiones hechas, los precios están cayendo y eso podría continuar. Mi opinión personal es que esto es solo el comienzo. Significa que si estuviera considerando vender ahora, lo haría si me llegara una buena oferta. Probablemente no mejore a corto y mediano plazo. Además, hay muchas otras oportunidades interesantes y posibilidades. Por otro lado, los inversores están preocupados por la política y la continua caída de los precios, así como por los rendimientos muy bajos, por lo tanto, se mantienen al margen. Y con razón, y en el caso de los inquilinos, la oferta apenas crece y la demanda es cada vez mayor. Y así, los alquileres siguen aumentando hasta que la construcción vuelva a ser rentable, pero aún queda un largo camino hasta ese punto. Básicamente, todos están inseguros excepto los políticos. Yo más bien los calificaría como confundidos porque no saben lo que están haciendo, o tal vez sí saben muy bien y simplemente actúan según un plan. Bueno, tal vez nunca lo sepamos o tal vez sí. Ahora, te comparto mi opinión personal sobre cada área. A los constructores. Definitivamente esperaría, no invertiría con estas tasas de interés relativamente altas, donde se espera que caigan, donde existe tanta incertidumbre económica a nivel macroeconómico y donde los estados tienen dificultades para hacer frente a la carga de intereses y tampoco hay interés en ello, o más bien, el sistema debe prolongarse tanto como sea posible. Cuento con que las tasas de interés vuelvan a caer y que a estas alturas hayan alcanzado un punto estable. No construiría en este momento. Me lo pensaría muy bien, con tanta incertidumbre en los mercados en general, en el financiero, el económico y el laboral, la inteligencia artificial que realmente sacudirá los mercados laborales en los próximos 5 y 10 años. Pensaría muy bien si invertir aquí tiene sentido y si quiero pagar un préstamo a 20 o 30 años en tiempos como estos y cuyo cálculo tal vez esté muy ajustado. Creo que los préstamos ajustados van a quebrar el bolsillo de muchos hogares en el futuro, por lo tanto, yo sería extremadamente cauteloso.
Y calculo que vamos a experimentar tiempos mucho más turbulentos que en los últimos años. Estamos en un periodo de gran transformación. Con solo mencionar el avance tecnológico que crece de manera exponencial, temas como la inteligencia artificial, blockchain, etc. van a revolucionar todo lo que hoy en día nos parece normal. Aunque ya hemos experimentado muchos cambios, estos seguirán aumentando, por lo que debes ocuparte de tu inteligencia financiera. Tú debes ser tu mayor garantía en este momento. Desde fuera nadie vendrá a darte seguridad, menos aún la política. No confíes en la política, más bien mírala como un incentivo para que tal vez, entre comillas, finalmente te ocupes tú de ti mismo. Y para los que ya invirtieron, si les llega una buena oferta, mi sugerencia sería vender. Yo calculo que no habrá más aumentos de precios por ahora, sino más bien una tendencia hacia la baja. Hemos tenido aumentos muy fuertes. Incluso los que han comprado propiedades se han beneficiado de ello, si hay un poco menos de ganancia. ¿Y qué? El problema sigue siendo encontrar un comprador adecuado debido a la incertidumbre. Incluso para los inversores, tenemos un problema estructural en el mercado inmobiliario alemán. Y por lo tanto, no veo esperanza como inversor. Yo por mi parte no invertí en este sector y no pienso hacerlo. Pero sí, he invertido a nivel internacional en 9 países fuera de la Unión Europea. Hay excelentes alternativas como Dubái, el norte de Chipre y América Latina. Los países funcionan así, siempre hay ciclos. Esto significa que hay fases de crecimiento real, fases de avance, de progreso. Y estos son los mercados inmobiliarios interesantes. Piensa muy bien si estás en Alemania o donde consideres invertir. Observa hacia dónde se dirige, mira la tendencia. Puede ser que a corto plazo haya una mejora, pero observa cuál es la tendencia a mediano y largo plazo. Porque en estos mercados inmobiliarios y donde las cosas son positivas, donde el capital fluye, donde los inversores se sienten cómodos, ahí es donde deberías invertir y no donde el capital se está retirando. Por lo tanto, observa las grandes tendencias del mercado. Tiene mucho más sentido invertir allí y no en lugares donde la tendencia es negativa. Así que, nada de ser de esos homebuyers, es decir, no ser parcial y tener esa mentalidad de yo vivo en el país XY, por lo tanto, invierto principalmente en ese país y dejo pasar otras oportunidades. O me dejo arrastrar por la tendencia negativa. Bueno, me alegra que me hayas acompañado. Un último recordatorio para que no te pierdas nada de nuestra comunidad porque hay mucho más por descubrir. Suscríbete al canal de YouTube, activa la campana y regístrate en nuestra lista de correo electrónico. Cada semana enviamos un correo con consejos para que no te pierdas nada. Simplemente revisa el correo electrónico una vez por semana. Allí encontrarás todo, porque nuestra comunidad es mucho más que estos videos de consejos. Hasta la próxima. Soy Thor Whitman.